Gracias al auspicio de Te Apuesto, Adidas. Estamos viendo TV Perú Mundo. Muy bien, el tema de los fondos buitres, que tanto se ha hablado, Francisco, en los últimos días, y que Argentina entrará o no entrará en recesión por pagar esta deuda que mantiene. Yo creo que mucho se ha explicado, pero poco se ha podido entender, porque es un tema complejo, y nosotros estamos presentándole en las siguientes notas qué es lo que significa, ya que Argentina podría sufrir un default que ponga en jaque su economía. Esto se ha generado por un fallo dado en los Estados Unidos a favor de los acreedores o holdouts. ¿De qué se trata todo esto? Vamos a explicarles a continuación. Los fondos buitre no son otra cosa que empresas constituidas en paraísos fiscales. Sin embargo, no invierten en cualquiera. Se trata de un fondo de capital de riesgo que identifica a un país en desarrollo o próximo a la quiebra con el objetivo de comprar su deuda por unos cuantos dólares. Esta inversión implica un factor elevado de riesgo, ya que adquieren títulos de deuda a países en desgracia, por lo que la probabilidad de saldar su deuda es ínfima. Estas empresas adquieren bonos de deuda pública a bajo precio, al 30 o 20% de su valor original, y luego esperan. Cuando el país quiebra o hay default, llega el momento de cobrar o deciden reestructurar su deuda. Hacen juicio para cobrar el 100% de lo que compraron a precios de remate. Los fondos buitre no crean fuentes de trabajo ni invierten para ayudar a los países y se basan en la especulación financiera. El nombre que reciben solo es una alegoría que compara a estos inversores con las aves de rapiña sobrevolando pacientemente para lanzarse sobre los restos de un país deudor. Se trata de comprar barato para enjuiciar países, ganando el 400% de lo que invirtieron. Esto es lo que ha pasado en Argentina. Su deuda externa empezó a crecer exponencialmente en la dictadura de la década del 70 y fue la traba que evitó el crecimiento y el desarrollo, ya que impidió la inversión en tecnología, en educación e infraestructura. Con el paso de los años, ya en democracia, la deuda siguió creciendo y lo hizo exponencialmente durante la convertibilidad. En ese entonces se dio el mayor fraude financiero de la historia, el blindaje a fines de 2001 y el canje de la deuda, que por entonces ya rondaba el 160% del PBI argentino. Años después, durante el gobierno de Néstor Kirchner, se inició un proceso de reestructuración de esta deuda y se consiguió que el 92% aproximadamente de los acreedores de Argentina aceptaran una quita de capital, tasas de interés razonables y en muchos casos bonos a modo de pago. Así se estuvo manejando a lo largo de estos últimos años y la deuda argentina bajó considerablemente, ubicándose alrededor del 40% del PBI. Sin embargo, un grupo de acreedores no entró en la reestructuración y enjuició al gobierno para pedir el pago de la deuda a valores que superan ampliamente los originales. Hace una semana, el juez de Griesa falló a favor de los acreedores argentinos, por lo que a fin de mes hay vencimientos por $900 millones y esos fondos podrían ser embargados por los acreedores. Argentina, por su parte, se ha negado a pagar. En ese sentido, es mal vista como país deudor, por lo que se dificultan sus posibilidades de obtener financiamiento para proyectos de inversión que generen más puestos de trabajo, lo cual detiene el crecimiento de su ya alicaída economía. Muy bien, es el temor al default de Argentina lo que mantiene en vilo pues a todo ese país y al gobierno de Cristina Fernández, porque todo es el origen es desde la época de la dictadura militar y se agravó con el corralito del año 2001. Los argentinos no quieren volver a vivir
esa situación. Claro, bueno, hay que decir que el tema de la deuda efectivamente no solamente fue un tema argentino, sino de una serie de países, ¿no? Brasil también, el Perú también, aunque en mucho menor cantidad. Y claro, ahí la deuda externa se multiplicó. Entiendo que en el caso argentino venían a ser unos 100.000 millones de dólares, algo así. Se produjo la crisis del 2001-2002 y ahí es donde hay después, como se ha mencionado, esta reestructuración, que claro que fue rechazada por más o menos el 7% de los bonistas, ¿no? Y son ellos los que, digamos, son esos bonos los que son parte de las demandas, porque hay que decir una cosa, esto solamente es una demanda, hay otras demandas, ¿no? Este es el monto, digamos, con intereses y todo, son más o menos 1.500 millones de dólares, pero también, por ejemplo, hay otra demanda por parte de bonistas italianos, ajá, ¿no? Por un monto un poco menor, y de otros países, de bonistas de otros países, y también de Estados Unidos, ¿no? Y del estado, y también incluso en la propia Nueva York, de alrededor de unos 6.100 y pico, que es el monto original, a lo que si se añaden los intereses y penalidades, estamos hablando de entre 15.000 y 20.000 millones de dólares. O sea, claro que no son exigibles inmediatamente porque los procesos están en curso, ¿no? Pero que van a ser, es un problema que también se le va a sumar al gobierno argentino. Y ese es el gran problema, ¿no? El problema está en que digamos, en el caso después de esta sentencia, es que se le exige el pago inmediatamente al cash. Y de la deuda completa, y estamos hablando que es como que alguien te prestó en un momento en el cual tú tenías la soga al cuello, estabas tenías que aceptar en las condiciones que te las daban, y ahora los intereses son multiplicados, ¿no? Bueno, en realidad no, en realidad fue, no, como dijimos, o sea, fue una deuda que fue, digamos, adquirida en los años 70, 80, ¿no? Para una serie de proyectos que al final, bueno, fueron lo que fueron. Pero claro, después cuando vino la crisis, ya no se pudo, simplemente el país se sobreendeudó, como ha pasado con muchos países, y como ha pasado con el Perú también en varias épocas de su historia, siempre una sobredeuda que finalmente se vuelve impagable. Lo que pasa acá es que estos son personas, estas empresas que llamadas fondos buitre, claro, se dedican a eso, se dedican a comprar bonos que tienen muy pocas posibilidades de ser pagadas, porque claro, los tenedores dicen, bueno, mejor yo recibo ahora el 10% del valor, ¿no? Y bueno, y el que ha comprado, bueno, hace todo lo que tiene que hacer para obtener el pago, ¿no? Pero ¿qué va a pasar en Argentina? ¿Tú qué posibilidades ves que van a cumplir? ¿Pueden cumplir con pagar toda la deuda? ¿Se quedarían sin nada? ¿Quedarían en recesión? Esa es la preocupación. Lo que pasa, bueno, ya el país está en mala situación económica. Lo que pasa es que ahí también se critica mucho el gobierno argentino, que ha tenido una actitud un poco de, muy patriotera, si se quiere, y no ha tenido en cuenta que eso es lo que podía pasar, ¿no? El gobierno argentino se ha confiado en que, digamos, porque esto es primero una primera decisión, en primera instancia en 2012, ¿no? De este juez, después hubo una segunda decisión, 2013 en apelación, y después la cosa pasó, intentaron que la Corte Suprema se vea el asunto, pero la Corte Suprema dijo que no iba a ver el tema, por lo tanto el expediente regresó al juez para esta vez ya ejecutar la sentencia. Entonces lo que se dice es que el gobierno argentino se confió en la posibilidad de que la Corte Suprema revisara el caso, ¿no? Y al final no es lo que sucedió, y entonces digamos, no tomó las previsiones para poder negociar incluso con el juez antes, ¿no? Porque se dice también que el juez estaba dispuesto a conversar con el gobierno argentino para ver una forma de pago, e incluso no al cash, sino eventualmente, claro, en conversación, pero incluso con bonos, pagarles con bonos, como están pagando otras deudas, por ejemplo a Repsol, que fue expropiada y le están pagando, ¿no? Se llevó un acuerdo para pagarle en bonos, porque el gobierno argentino, el Estado argentino tiene un margen para endeudarse, ya tiene, como se ha dicho, tiene una deuda mucho menor que antes, ¿no? Pero como no hicieron nada, y más bien se adoptó una actitud más bien patriotera, si se quiere, claro, el problema fue escalando y se llega a la situación actual. Claro, porque ya tienes el lunes la sentencia ya está, y es ejecutable. Y tienes que cumplirla. Por lo tanto, ese es el reproche que le hacen muchas personas al gobierno argentino, ¿no? Haber adoptado esa actitud
de la patria no se vende, o cosas por el estilo, frases de este tipo. Pero bueno, el problema está ahí, o sea, tienen que solucionarlo. Si hay un problema que está ante la Corte de Estados Unidos, y también hay que aclarar un punto, uno dirá, pero ¿por qué es que en Estados Unidos? Lo que pasa es que los países emiten deuda, lo hacen bajo legislación de los países que están prestando. Correcto. ¿No? Algunos dirán, pero ¿por qué tienen que prestar bajo legislación de países extranjeros y no de la legislación nacional? ¿Y por qué lo hacen así? Porque la tasa de interés es mucho más barata si lo hacen bajo, eso es lo usual en general, ¿no? Si lo hacen bajo la legislación del país que está prestando, ¿no? Porque además pueden acudir a los tribunales los acreedores de su propio país. Entonces, por eso que se hace de esa manera, o sea, no tiene nada, si se quiere, de ¿cómo se llama?, de entreguismo ni nada, porque es un tema finalmente de ventaja financiera, ¿no? Así es, nosotros, siguiendo con el tema, el ministro de Finanzas de Argentina, Axel Kicillof, se presentó hoy, esta tarde,